Mi nombre es Santiago Vallejo González, soy médico, internista y endocrinólogo y trabajo en el Hospital Universitario San Jorge en la Clínica Confamiliar y soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le agradezco especialmente a ACMI Risaralda por su invitación a este evento. Y vamos en los próximos minutos a discutir sobre un tema muy importante como lo es la osteoporosis. Quiero empezar sensibilizando sobre esta situación, reconociendo en primera instancia su definición. La osteoporosis se entiende entonces como una enfermedad caracterizada por un aumento del recambio óseo que condiciona una disminución en la masa ósea y esto se asocia con fragilidad esquelética que condiciona un aumento de riesgo de fractura. Y es ese el desenlace al que más le tememos en este caso, y el cual debemos evitar. Si nosotros hablamos de la expectativa de vida en nuestro país, Colombia, esta está alrededor de los 78 años. Se estima que personas con osteoporosis para el año 2012 eran 1.423.559. Y ustedes ven que se espera que cada vez la población envejezca más. Esto habla bien de la salud colombiana, pero nos pone una serie de retos frente al tema osteoporosis, porque miren cómo se espera que ascienda de una manera importante la cifra de personas con osteoporosis para el 2050 a tanto más de 2.100.000 personas. Consideramos que a lo largo de la vida, una de cada dos mujeres puede llegar a presentar una fractura por fragilidad y uno de cada 5 hombres. Y uno de los elementos que más nos preocupa es la discapacidad que puede suponer. Además, por supuesto, de todos los costos para el sistema de salud que significa una fractura. Y adicionalmente, y de manera importante y preocupante, hay una mortalidad determinada. Entre el 1.02% y el 10% de las personas que se fracturan por fragilidad fallecen durante la hospitalización, pero además, en el siguiente año de la ocurrencia de la fractura, mueren el 23 al 30% de las personas. Esto quiere decir que en el transcurso del primer año, después de una fractura osteoporótica por fragilidad, 1 de cada 3 individuos fallece. Hablemos de los criterios diagnósticos. Tradicionalmente hemos utilizado unos criterios densitométricos y unos criterios basados en el tema fractura. La Organización Mundial de la Salud en 1994 nos habló de estos criterios diagnósticos en términos, de estos criterios diagnósticos en términos densitométricos. Y se nos dice que hablamos de un T-score o de la comparación de la densidad mineral ósea obtenida en un individuo determinado comparado con una población de referencia de 30 años de edad. ¿Por qué con esa población de referencia? Porque se ha encontrado que es alrededor de los 30 años cuando se adquiere la masa ósea máxima. Entonces, cuando se compara con esta población, digamos, ideal, por decirlo de alguna manera, miramos esa densidad mineral ósea del individuo, qué tan lejos se ubica en términos de desviaciones estándar del promedio. Y hablamos de una persona con una densidad mineral ósea normal cuando se ubica por encima de -1 desviación estándar. Catalogamos a la persona con osteopenia o baja masa ósea cuando se encuentra entre -1 y -2.5 y todos conocemos que hablamos de osteoporosis cuando el T-score es más negativo que -2.5. Pero además está la categoría de osteoporosis severa o establecida, que además de ese criterio densitométrico, está acompañado por una fractura por fragilidad. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en los años 2016 y 2020 exponen los siguientes criterios.
siguen hablando de un T-score inferior a -2.5 en la columna lumbar, el cuello femoral o el radio tercio proximal, pero también incluye otros elementos diagnósticos que son muy importantes. Y es, por ejemplo, una fractura con trauma de bajo impacto en la columna o en la cadera, independiente de la densidad mineral ósea. Entonces, miren que esto nos interesa mucho porque incluso en un paciente que se fractura por fragilidad, no necesitamos una densitometría ósea para el diagnóstico. Probablemente sí, y de manera importante, para el seguimiento. También se nos habla de osteoporosis cuando tenemos un T-score en baja masa ósea o osteopenia mejor, entre -1 y -2.5, y ha habido una fractura por fragilidad de húmero proximal, de pelvis o de antebrazo distal. O cuando hay valor de densitométrico entre -1 y -2.5, pero se utiliza la herramienta FRAX, que sobre ella hablaré un poco más adelante, que estima el riesgo de fractura, el FRAX solito o con el apoyo adicional de una herramienta diagnóstica que es el TBS, que es el score de hueso trabecular o del inglés Trabecular Bone Score, que es un score que se obtiene también a través de software integrado a la densitometría ósea, que nos habla de la microarquitectura. Y cada país debe tener la validación de los umbrales de este score de riesgo. Colombia tiene, por supuesto, el suyo. Hablemos entonces de una persona a quien le hemos diagnosticado osteoporosis, cómo construimos esa historia clínica. Y esto es probablemente uno de los elementos sobre los que más quiero llamar la atención. Osteoporosis no es sinónimo de fractura o densitometría, cumplió criterios, sinónimo un fármaco. Es muy importante que nosotros como clínicos hagamos el ejercicio para identificar factores de riesgo y posibles causas secundarias. Pues al identificar causas secundarias, podremos entonces incidir sobre ellas para frenar o hacer más lento el deterioro de la calidad del hueso de nuestros pacientes. Por supuesto que hay toda una serie de causas endocrinas y metabólicas que incluyen el hiperparatiroidismo, la hipofosfatasia, que es una condición genética más rara, el hipercortisolismo, la diabetes, la insuficiencia suprarrenal, el hipogonadismo, el hipertiroidismo, la deficiencia de hormona de crecimiento y la acromegalia. Muchos de estos diagnósticos se hacen basados en las evidencias clínicas y paraclínicas que nos hagan sospechar. Quiero llamar la atención, por ejemplo, con el tema de hipercortisolismo. Una de las razones para querer buscar hipercortisolismo es de hecho una osteoporosis que ocurra a edades tempranas, por ejemplo. Desde el punto de vista nutricional y de alteraciones gastrointestinales, debemos explorar también la deficiencia de vitamina D y calcio. La alta ingesta de cafeína, infortunadamente, es un elemento que también se encuentra asociado a pérdida ósea, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa y también el alcoholismo, la enfermedad hepática crónica y los síndromes malabsortivos. Debemos ser muy cuidadosos en la lista de medicamentos que están implicados con deterioro de la calidad del hueso para oportunamente obtener densitometrías en personas que hacen uso crónico de estos medicamentos. No esperar a la densitometría de la mujer de los 65 años o del hombre a los 70 años cuando hay otros factores de riesgo, sino después de los 50 años buscar efectuar este paraclínico. Y medicamentos incluyen glucocorticoides, inhibidores de aromatasa utilizados muy frecuentemente en el tratamiento de mujeres con cáncer de mama, agonistas de GnRH que también son frecuentemente utilizados, por ejemplo, en cáncer de próstata, el litio, el acetato de medroxiprogesterona, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, los inhibidores de la bomba de protones, quienes hacen uso de dosis suprafisiológicas de levotiroxina, por ejemplo, en el caso de personas con cáncer de la tiroides. Dentro de los antirretrovirales, llamar especialmente la atención sobre el tenofovir. Por fortuna,
Contamos en la actualidad con tenofovir alafenamida, que tiene un impacto muchísimo menor sobre la salud ósea, y por eso debemos identificar en estos pacientes tempranamente el deterioro de la calidad del hueso para ojalá proponer a los programas de VIH el cambio por esta u otras opciones. Y tenemos allí una inquietud sobre los inhibidores de SGLT2 porque también se ha descrito algo de aumento de riesgo de fractura. Alteraciones del tejido conectivo de tipo genético como osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos o la homocistinuria, y trastornos hematológicos diversos como ustedes lo ven allí, tanto talasemias, mielomas, leucemias, mastocitosis sistémicas y hemofilia. Y tenemos una serie de misceláneos que son muy importantes e incluyen la hipercalciuria idiopática, los pacientes con inmovilización crónica, por ejemplo, personas que tienen parálisis cerebral o que tienen paraplegia. Artritis reumatoide es un gran factor de riesgo, EPOC, falla cardíaca, VIH per se e inmunodeficiencias adquiridas. De manera que ustedes aquí ven una extensa lista de factores de riesgo y causas secundarias, y siempre que estemos frente a pacientes con estos diagnósticos, nos deberíamos preguntar por la condición de sus huesos. Volvamos un poco sobre la herramienta FRAX. Ya habíamos mencionado que es una herramienta que nos sirve especialmente en esos pacientes que se ubican en categoría de osteopenia para tratar de precisar el riesgo de osteoporosis. Esta fue desarrollada en el Reino Unido, pero por fortuna tiene ya una validación por el doctor Haller en Barranquilla, Colombia, y es por eso que podemos ingresar a esta página y poner que estamos en Colombia y dar una serie de respuestas sobre el paciente relacionados con su edad, su fecha de nacimiento, su sexo, su peso y talla, y factores de riesgos como fracturas previas, fracturas en los padres, tabaquismo, uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, causas secundarias de osteoporosis como las que acabamos de mencionar, ingesta copiosa de alcohol, y si se cuenta adicionalmente con una densitometría, se puede adicionar la densidad mineral ósea y aún más el TBS, como lo mencioné. Y esta herramienta nos brinda una estimación de la probabilidad de fractura en 10 años en no tratados entre 40 y 90 años. Esta herramienta nos ofrece un cálculo del riesgo de fractura de cadera y de fractura osteoporótica mayor, y lo que hacemos acá es que nos vamos hacia esta tabla en la cual cruzamos la edad del paciente con el riesgo que nos brinda el FRAX, y allí entonces definimos si hay un umbral para tratar o si no es necesario brindar un tratamiento farmacológico. Entonces ya con esto tenemos clínica como son las fracturas, para clínicos importantes como la densitometría ósea y el complemento de los que están en osteopenia con la herramienta FRAX. Por supuesto que el tratamiento no farmacológico siempre tendrá que ser utilizado, y esto incluye que las personas reciban suficiente calcio en el día, al menos 1.200 miligramos por día. Para esto hay una herramienta interesante de la IOF o Federación Internacional de Osteoporosis. Ustedes la pueden buscar, se llama encuesta de calcio de la IOF en un buscador web, y allí la encuentran en español, se la pueden compartir a sus pacientes y con esto ellos pueden responder una serie de alimentos que contienen calcio, y al final la herramienta, basados en la edad y el sexo del paciente, les arroja cuál debería ser la ingesta de calcio que ese individuo debería tener y cuál es la que realmente tiene. No es que todos los pacientes tengan que tener un suplemento de calcio, pero si se evidencia que no están ingiriendo adecuadas cantidades de ion, pues debemos suplementar. La vitamina D debe ser medida y buscar metas entre 30 y 50 nanogramos por decilitro, usualmente con dosis de 1.000 a 2.000 unidades al día, aunque las dosis pueden requerir ser mucho mayores dependiendo del grado de deficiencia. Se debe recomendar no tener una ingesta mayor de 1 o 2 copas de licor al día. Se debe promover el cese del hábito tabáquico y limitar la ingesta de café, así como estimular la realización de actividad física, sobre todo ejercicios de impacto que tienen beneficio a nivel de la salud ósea.
Y por supuesto que las recomendaciones generales para evitar posibles caídas son fundamentales. No estamos haciendo suficiente si no estamos brindando educación a nuestros pacientes sobre estas medidas, como apartar objetos que puedan interferir el paso, promover el uso de barreras de apoyo, iluminación adecuada de los ambientes, colocar alfombras o antideslizantes en las duchas, por ejemplo, el uso de calzado seguro, no levantarse rápidamente de la cama, revisar muy bien los fármacos en el adulto mayor, buscando aquellos que podrían causar ortostatismo y por lo tanto favorecer caídas, el uso de elementos como bastones o caminadores y evitar caminar sobre suelo mojado. Todas estas son recomendaciones que se le deben brindar activamente a los pacientes y a sus familiares en cada una de las visitas que estén relacionadas con el tema osteoporosis. Y vamos entonces a hablar de la terapia farmacológica. No hemos tenido la llegada de muchos fármacos en los últimos años. Contamos en la actualidad en el mundo con abaloparatide y romosozumab que no están a la fecha presentes en Colombia. Es decir, que el arsenal terapéutico no se ha modificado mucho. Sin embargo, las guías más recientes, y es lo que les voy a mostrar a continuación, sí han hecho algunos ajustes que nos permiten seleccionar de una manera mucho más individualizada la terapia farmacológica dependiendo del perfil de riesgo. Aquí quiero llamar la atención sobre el objetivo que nosotros nos tratamos al tratar, nos trazamos mejor al tratar farmacológicamente a un paciente con osteoporosis. Y aquí el objetivo es disminuir el riesgo de fracturas. Piensen ustedes, con alguna frecuencia tenemos los endocrinólogos remisiones de pacientes que están en un tratamiento, por ejemplo, antirresortivo, y cuya densitometría ósea de control está estable, no ha mejorado. Entonces algunos hablan de que esa es una falla terapéutica. Realmente una falla terapéutica es tener un deterioro de la densidad mineral ósea más allá de 3 o 4%, o, lo más importante, presentar una fractura por fragilidad en presencia de la terapia farmacológica. Los antirresortivos hacen que no se deteriore más el hueso, pero no necesariamente están relacionados con ganancia de densidad mineral. Es por eso que es importante que nosotros tengamos eso presente, que nuestro objetivo principal no es necesariamente densidad mineral ósea. Este, sin embargo, es un desenlace que nos interesa, pero es más un surrogado, porque el desenlace real es fracturas. Debemos entonces estratificar el riesgo de fractura y para eso les voy a compartir las posiciones de estas sociedades científicas de manera reciente. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología el año anterior cataloga a los pacientes de muy alto riesgo, hablando de aquellas personas que han tenido una fractura en los últimos 12 meses. Quienes se fracturan estando en una terapia para osteoporosis, quienes han tenido múltiples fracturas o quienes usando fármacos que causan deterioro óseo, por ejemplo, esteroides, tienen una fractura, quienes tienen T-score muy bajo, y esto se ha replanteado porque en el pasado se nos hablaba de que un T-score muy bajo era más negativo de menos 3.5, esto se ha escalado un poquito o se ha reducido el umbral a menos 3. El riesgo de caídas alto configura un muy alto riesgo de fractura o pacientes que tengan un FRAX elevado. Esto es más de 3% para fractura de cadera o más de 20% para fractura osteoporótica mayor en los siguientes 10 años. La Endocrine Society el año pasado también dice que el riesgo es muy alto en personas que tienen un T-score por debajo de menos 2.5 en cadera o columna y tienen múltiples fracturas vertebrales. La Sociedad Europea y la IOF en el 2019 catalogan el riesgo en bajo, alto o muy alto dependiendo de los umbrales de intervención del FRAX, con o sin densitometría ósea. Vamos a hablar ahora del riesgo alto. Entonces, la ACE habla de que el riesgo es alto cuando hay diagnóstico de osteoporosis y no se cumple el criterio de muy alto riesgo. Ellos los catalogan a los pacientes solamente en muy alto riesgo y en alto riesgo. La Endocrine Society nos dice, en cambio, que el riesgo alto son pacientes
que han tenido fractura de cadera o de vértebra previamente. Acuérdense ustedes que ellos dicen que el riesgo muy alto son múltiples fracturas. El riesgo alto sería fractura de cadera o columna previa con un T-score menos de 2.5 o en densitometrías en osteopenia, pero cuyo FRAX es más al 3% de fractura de cadera o más del 20% de fractura osteoporótica mayor. Catalogan al riesgo como moderado con estos mismos criterios densitométricos y de FRAX, pero en pacientes que no han tenido fracturas de cadera previas, y el riesgo, pero aquí la diferencia entre moderado y bajo es que el riesgo moderado es que la densitometría está en osteoporosis, menos de menos 2.5. Sin embargo, el FRAX no es tan alto, no excede el 3% en cadera ni el 20% en osteoporótica mayor, en pacientes que no se han fracturado. Y para decir que un paciente tiene bajo riesgo, tendríamos que tener ausencia de fracturas, un T-score que esté por encima de -1, es decir, que no esté ni siquiera en osteopenia y que el riesgo a 10 años por el FRAX sea bajo. Entonces, aquí de pronto se vuelve a veces un poquito trabalengua, pero es importante que lo tengamos presente. Podemos buscar estas categorías de riesgo. Recuerden ustedes el riesgo muy alto, múltiples fracturas, alto, fractura previa, moderado cuando no ha habido fracturas, pero la densitometría sí nos habla de presencia de osteoporosis, y bajo es cuando no hay osteoporosis densitométrica ni fracturas. Esto nos permite entonces elegir los fármacos iniciales. Por ejemplo, se nos dice en las diferentes sociedades, si usted tiene un alto riesgo, puede elegir risedronato, alendronato, denosumab o ácido zoledrónico, es decir, en términos generales, los antirresortivos. Pueden ser incluso orales, pero cuando los pacientes tienen muy alto riesgo, nosotros deberíamos pensar en terapias osteoformadoras, como son abaloparatide, incluso el denosumab alcanza en algunas sociedades a posicionarse en este riesgo muy alto, también romosozumab, teriparatide, y también cabe la posibilidad de pensar en zoledronato, nos dice la AACE. Sin embargo, Endocrine Society y la IOF sí nos proponen que el riesgo muy alto sea abordado con fármacos osteoformadores. Y la duración de la terapia también dependerá de esto. Entonces, los bifosfonatos orales, 5 años para alto riesgo y hasta 10 para muy alto riesgo. Miren que se extiende un poco la recomendación. El ácido zoledrónico, 3 años para alto riesgo, pero hasta 6 para muy alto riesgo, y evaluar cada año el riesgo de fractura. Endocrine Society dice esté reevaluando cada 3 a 5 años, y la IOF nos dice revalore el uso de bifosfonatos a los 3 a 5 años y siempre haga una nueva evaluación después de una fractura. Ya en los minutos que me quedan voy a mencionar algunos aspectos importantes sobre los diferentes fármacos. Desde los antirresortivos, los bifosfonatos inhiben la función y reclutamiento de osteoclastos y promueven la apoptosis. Los que han demostrado efectividad en fractura de cadera y vertebral son alendronato, risedronato y zoledronato. Nosotros utilizamos principalmente alendronato y ácido zoledrónico, y resaltar especialmente que requieren tasas de filtración glomerular por encima de 35 mililitros por minuto. El raloxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógeno que tiene un efecto agonista en hueso, que especialmente se ha utilizado en mujeres con cáncer de mama y que muestra beneficio en fracturas vertebrales, pero no en otro tipo de fracturas. La calcitonina solamente ha demostrado utilidad por su efecto analgésico en fracturas agudas para el manejo del dolor, pero su efecto sobre densidad mineral ósea es muy modesto, y por eso cuando hay riesgo de fractura debería utilizarse junto con otro fármaco. Los estrógenos se pueden usar en mujeres con riesgo de fractura que no pueden recibir otras terapias. Realmente lo que nos dicen las guías más recientes es que usted podía utilizarlas sobre todo en síndrome climatérico, pero que no han tenido tan grande evidencia. Casi siempre lo reservamos para mujeres que no tengan riesgo tan alto y que estén muy cerca de la menopausia.
El denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el RANK ligando, inhibe reversiblemente la resorción mediada por osteoclastos y está probado tanto en osteoporosis posmenopáusica como en hombres en la asociada a glucocorticoides y en la asociada a cáncer. Pero debe haber mucho cumplimiento con la aplicación del fármaco, pues si se demora puede haber fracturas por rebote. Y de hecho, si se va a suspender, se debe administrar durante un año bifosfonatos orales o venosos. Y ya termino hablando de los anabólicos, que incluyen a teriparatide y avaloparatide, que son la PTH humana 134 y en el segundo caso el péptido relacionado con la PTH modificado. Se utilizan hasta 2 años de terapia y eso sí siempre tener en cuenta el tratamiento secuencial. Después de 2 años del uso de estos fármacos se debe emplear un antirresortivo. Y finalizo con el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la esclerostina que aumenta la acción de los osteoblastos y parece tener un efecto anabólico y antirresortivo y como les decía, por ahora no lo tenemos en Colombia. Aquí llegamos al final de esta charla. Quiero sensibilizarlos sobre la identificación oportuna de pacientes a riesgo de fractura mediante una densitometría ósea en mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70, o en quienes teniendo más de 50 años tienen alguno de los factores de riesgo que les hablé de manera extensa en un momento dado. Hacer la evaluación dependiendo de la densitometría ósea, hacer el cálculo de la herramienta Frax especialmente en osteopenia y categorizar el riesgo en bajo, moderado, alto o muy alto de presentar una fractura, pues con ello tomaremos decisiones. En riesgos moderados, altos, probablemente optemos por terapias antirresortivas. En muy alto riesgo, preferir los osteoformadores y elegir el tiempo de uso de los fármacos dependiendo de cada una de las categorías y de la evaluación dinámica del riesgo que se haga. Muchísimas gracias por su atención.